Buenas noches, saludos y bendiciones para usted y toda su familia. Hoy es jueves y como todos los jueves estamos acá compartiendo esta serie que hemos tenido durante la semana en este su programa Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual y controversial. Y aquí estamos agradecidos con el Eterno por la oportunidad que nos da, siempre con pastores invitados y parte de la misión, hablando acerca de estos temas muy importantes. Bienvenido, Pastor Víctor Flores, en esta noche. Buenas noches, hermano Leopoldo, y saludos también a Juan Diego, acá. Buenas noches, saludos a cada uno de los televidentes. Somos de casa los tres, en el sentido de que somos de la misma misión, entonces fuera de cámara nos hablamos de voz y esto y lo otro, pero en cámara marcamos por aquellos los televidentes el respeto de los títulos y también porque hay gente que dice no conocen al pastor Juan Diego. Hablamos un poquito de cada uno de ellos para información de ustedes, después ellos nos van a corroborar esta información de lo que estamos haciendo, pero tenemos al pastor Víctor, por ejemplo, que es graduado del Instituto Baxter, es misionero, trabaja con una misión también que se llama Embajadores para Cristo y actualmente es el misionero evangelista ahí en el Zamorano. Pastor Víctor, ¿qué días de reunión tienen la iglesia? ¿Dónde están haciendo la labor misionera? Los días viernes tenemos reunión de culto, de oración y alabanzas a las 5 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana nuestro servicio general. Cordialmente invitados. ¿Dónde exactamente queda la congregación? Valle de San Francisco, el Zamorano, atrás de Llantera y Taller Eric. Atrás de Llantera y Taller Eric, en el Valle Zamorano. Ahí están, ¿verdad? Valle de San Francisco, el Zamorano. Ajá, hay una, sé que en línea usted tiene una radio. ¿Cómo se llama la radio? Bienaventuranzas Radio, la estación de la bendición. ¿Cómo lo ubicamos para llegar a escucharlo? Bueno, a través de la aplicación tanto en Android como en App Store. Bienaventuranzas Radio, así sale. Ajá. ¿Y ya están escuchando ahí la radio 24/7? Sí, es una radio en línea que trabaja a las 24 horas todos los días del año. Ok. Y luego también tenemos acá a nuestro hermano Juan Diego, ¿verdad? Él es licenciado en teología, es misionero, es maestro en Biblia y también él es el predicador de la iglesia acá en Mirador. Mirador de Oriente, ubíquenos, días de reunión, actividades. Sí, estamos ubicados en el kilómetro 7, en la colonia Mirador de Oriente, kilómetro 7, carretera Adán-Lee. Nos reunimos todos los días domingos a las 9:30 de la mañana, ahí muy cerca de la escuela de la colonia, y parte de las actividades que desarrollamos ahí son días de oración, los días martes, pero también estamos dentro de nuestros planes desarrollar un proyecto que ya lo habíamos hecho en el pasado, este año lo vamos a retomar y es el de la hora bíblica. La directora de la escuela nos solicitaba siempre que la iglesia esté presente en la escuela, en el centro básico Tim Hines, de ahí de la comunidad, para que los niños puedan recibir un tiempo de clases bíblicas. Y la Iglesia de Cristo ya lo ha hecho desde hace 12 años, en esta colonia. Lo dejamos de hacer durante un tiempo por falta de personal, pero este año estamos de nuevo en conversaciones con la nueva directora para poder tener este espacio ahí con los niños del centro básico Tim Hines, que está ahí mismo en la colonia. Excelente, excelente. Bueno, para que vean que nosotros también hicimos lo mismo en el tiempo de Pineda Ponce, cuando se dijo que se iba a leer la Biblia en la escuela, nosotros fuimos rapidito y comenzamos, agarramos dos escuelas, la de Las Tapias, Miguel Morazán, y la Vicente Cáceres en Nueva Aldea, y todos los lunes yo tenía un muchacho, si no me equivoco, de apellido Miranda, que era de Panamá, y él estaba asignado para hacer el PAN, entonces él daba clase a los niños los lunes, y creo que los viernes les daba la clase en este caso le llamamos la clase de Biblia, pero sacaron un curso bíblico que se llamaba en aquel momento El Cristianismo en Marcha, del libro de Hechos, y luego Principios y Valores. Estamos hablando acá para que nos conozcamos un poco, hermano Juan Diego. Juan Diego, usted es de Guatemala, cuéntenos un poquito de su niñez, de su familia brevemente, de sus papás, dónde están y qué misión son. Sí, bueno, yo nací en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, ahí en esa misma ciudad. Desde muy temprana edad mi papá decidió iniciar la obra de la Iglesia de Cristo en esa ciudad, de tal manera que está pronto a cumplir 50 años esta iglesia.
Después vine a estudiar al Instituto Baxter y una vez que me establecí acá en Honduras, he trabajado con el Instituto Baxter, con el establecimiento de la Iglesia de Cristo en Ojojona, donde ahora predica el hermano Richard. Junto al hermano Selvin dimos inicio a una iglesia ahí en Ojojona. También hemos apoyado fuertemente diferentes actividades de la Iglesia de Cristo en la ciudad, en la constitución de ancianos de la Iglesia de Cristo en Colonia Kennedy. También fuimos parte del comité con el hermano Guadalupe y el hermano Ronnie Cerrato. Y pues desde hace 12 años estoy predicando ahí en esta comunidad, en el kilómetro 7, carretera a Danlí. Excelente. Hermano Víctor Flores, usted es originario de Choluteca. Cuéntenos un poquito de su familia, cómo llegó a la iglesia, dónde ha servido brevemente. Yo sé que ha estado en varios lugares y cómo el Señor lo trae a Tegucigalpa. En efecto, soy de Choluteca. Llegué a Cristo Jesús en agosto de 1989. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios lugares de Honduras, haciendo misiones en todo Honduras y bueno, parte de Latinoamérica. Pero en este caso, pues hemos estado trabajando en varias congregaciones, en Choluteca, en Santa Bárbara, Juticalpa, un tiempito por ahí por Marcala, La Paz, nuevamente en Choluteca, estableciendo 2 obras, 2 nuevas congregaciones y ahora hace 7 años que estamos en la comunidad del Valle de San Francisco, el Zamorano. ¡Qué bendición! Sí, yo me di cuenta que usted estuvo allá, estuvo en Olancho, estuvo en Juticalpa y en algunos otros lugares. Bueno, aquí estamos con el tema de esta noche, un hogar dividido. Nos han dado un texto bíblico, pero en sí, toda la semana hemos estado hablando acerca de la familia, la importancia de la familia y en este caso acerca del hogar. Marcamos el concepto hogar, pensamiento y luego hay un texto bíblico para poder compartir en esta noche y poder reflexionar y ser educativos, informativos, ¿verdad?, para nuestras familias en esta oportunidad. Hermano Juan Diego, un hogar dividido. Antes de eso, quizás enfocarnos qué es el hogar o la familia, para luego ver la importancia de lo que es la unidad y luego ver las situaciones o consecuencias o efectos de lo que pueda suceder en este caso en un hogar dividido. Le preguntaba al principio porque yo sé que tiene varios hermanos usted, hermanas y esto y lo otro, y la vez pasada yo estaba con usted viajando a Guatemala a una reunión y algo que me sorprendió, que no lo he visto en mí, y lo voy a decir acá, aunque estemos en vivo y al aire, es que llegamos a un lugar y para poder llegar a este lugar teníamos un evento, y algo que me impresionó a mí un poco, que no se lo dije en el momento, es que su mamá con su hermana viajaron no sé cuántas horas solo para venir a verlo a usted por 2 horas. Y yo dije, ay no, dije yo, mi mamá no haría eso, pero a usted sí lo vinieron a ver. Y luego me sorprendió que apareció su papá, y usted no esperaba a su papá, y llegó su papá a verlo. Entonces eso me marcó a mí un punto de familia, en el sentido de que eso es como parte de la esencia de una familia. Todas las familias son diferentes y cada familia demuestra su hogar. Comenzando con usted, hermano Juan Diego, denos su comentario sobre el tema de esta noche. Sí, definitivamente la familia es la base, como dicen en la escuela, la base fundamental de la sociedad. Y en el caso personal, pues el haber crecido en una familia cristiana me permitió tener este tipo de experiencias a muy temprana edad, viendo a mi papá involucrarse activamente en las actividades de la iglesia, viendo a mi mamá también muy involucrada, y por supuesto ese trabajo, el esfuerzo que ellos hacían, en primer lugar para sacarnos adelante, darnos el alimento material, pero también desde muy temprana edad enseñarnos el compromiso con el Señor, con la iglesia y por supuesto con el prójimo. Yo recuerdo pues esos años desde mi niñez en las cuales mi papá pues lo veía viajar buscando la forma de generar ingresos económicos, a mi mamá trabajando fuertemente en el mercado de ahí de Santa Cruz del Quiché, y por supuesto cuando tocaba ir a la iglesia también había ese espacio para ir a la iglesia,
En casa, pues por lo general mi papá nos enseñaba mucho el aprecio por la palabra, tanto así que en casa nos pedía que organizáramos un devocional familiar en el cual nos daba la participación a cada uno de sus hijos. Y por supuesto, cuando tocó iniciar la iglesia desde cero, ahí en Santa Cruz del Quiché, igual los primeros miembros éramos nosotros. De tal manera que en ese sentido, como familia, a pesar de las circunstancias, hay momentos difíciles en la vida. Recuerdo una situación en particular en la que pues había una situación económica un poco difícil y como siempre llegan esas ideas a las familias de querer migrar, y recuerdo que mi papá estaba y qué posibilidades habrían de que la familia migrara, no todos y no solamente él, una parte de la familia, él como cabeza, como líder, y eso para mí fue realmente muy doloroso, no pensaba que era lo mejor, y obviamente gracias a Dios también por esta conexión con la palabra, él decidió no hacer lo que muchos sí estaban haciendo, incluso dentro de la misma iglesia, el otro par de ancianos que conformaban la iglesia, ellos sí migraron, se fueron, no lograron ingresar a Estados Unidos, su viaje se frustró, de tal manera que tuvieron que regresar, pero sí recuerdo ese incidente en particular que puso a prueba la estabilidad de la familia, y pues a partir de ahí nosotros hemos mantenido esa unión a pesar de las distancias. Pues yo vivo a 720 kilómetros de ellos, así que cada vez que tengo la oportunidad de estar con ellos, yo hago ese esfuerzo por viajar, y ellos pues en el caso particular de Antigua, cuando fuimos al evento, ellos dicen, bueno, vamos, y nos vemos ahí y desayunamos. Y eso fue lo que pasó en esa ocasión. Excelente. Estamos hablando hay un texto bíblico que nos han dado, hermano Víctor. Nos han dado un texto bíblico, vamos a parafrasear el texto, vamos a comentarlo. Esto es un conversatorio, es un programa educativo, informativo, actual, ¿verdad? Y dice ahí el texto bíblico, dice de la misma manera, dice, una familia dividida por peleas se desentregará. Hablando de ese texto bíblico, hermano Víctor. Sí, en este caso relacionado con este versículo, el contexto nos indica acerca de la acusación contra Jesús de realizar milagros por parte de Belcebú, es decir, un ente espiritual que no se ajusta a lo que sería la misión celestial. Y para pues desprestigiar, diríamos así, el ministerio de Jesucristo, estaba diciendo sus enemigos, en este caso, los tres grupos religiosos de su entonces principales, hablamos de los fariseos, los saduceos, y a veces se juntaba con ellos también los herodianos, pues estos mencionaban que Jesucristo hacía ese tipo de milagros por el poder de Belcebú, o el señor de las moscas, un ente de su tiempo, pues que era considerado por el pueblo de Israel pues como alguien a quien no debería darse todo tipo de adoración. Y Jesucristo usa este principio para mencionar pues cómo es que Satanás puede estar peleando contra sí mismo. Pero correcto. En el contexto que estamos hablando hoy sobre la familia, es importante recordar que de las tres instituciones que Dios estableció en la tierra, precisamente el matrimonio, el hogar es el primero de ellos, luego hablamos acerca del Estado y en tercer lugar de la iglesia. Pues este estado del matrimonio, desde que fue establecido en la tierra, recibió pues principios dados por Dios para que fuera un núcleo especial en donde, si recordamos el tiempo de la época patriarcal, pues el padre era quien ejercía la autoridad absoluta dentro de la familia, los hijos y la esposa pues estaban sumisos a esa autoridad. Se conoce también como tiempo patriarcal en ese tiempo. Sin embargo, en el siglo XXI, en nuestro contexto, pues
hay muchos matrimonios, la estadística es grande, en donde pues el hogar se divide por diferentes factores, por supuesto. Entonces, el texto cae pues como anillo al dedo en esto de un hogar dividido por varios factores que me figuro vamos a seguir en el transcurso, sí, hablando sobre esos puntos. Es correcto. Bueno, ahí vemos nosotros, Pastor Víctor, la explicación del texto en el contexto, porque de repente nosotros podemos tomar ese texto, ¿verdad? Y claro, lo vamos a aplicar al hogar en base a lo que puede ser una división y cómo puede perecer. La Reina Valera dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, dice, no puede permanecer. O sea, nos da a entender de que en un hogar o en una familia que hay división, no puede haber progreso ni se puede mantener firme, sino que al final va a fracasar, en palabras sencillas, claro, tomando este texto para lo que podemos decir el tema que queremos hablar de un hogar en división. Y pastores, estamos hablando de esto porque también en el texto original, bajo el contexto, como lo explicaba el pastor Víctor, es bien importante de ver el por qué acusan o hablan o tratan de esa manera a Jesús. Pero yo veo esta porción, hermano Juan Diego, esta porción porque tomando siempre el caso suyo, si tomamos el ejemplo, ¿verdad? Espero no ofender o sacar intimidades como corresponden. ¿Su papá tiene nivel universitario? No, él solamente estudió hasta el 4º grado de primaria. ¿Y su mamá? El 2º grado de primaria también. ¿Y sus hermanos? ¿Qué grados tienen sus hermanos? Bien, ellos sí han logrado ingresar a la universidad, graduarse como profesionales. Hay 2 médicos, uno de ellos es cirujano y uno es abogado y notario, y el más pequeño es odontólogo. ¿Y usted? Tengo licenciaturas tanto en teología como en administración de empresas. Entonces, yo quiero enfocar esta porción porque de repente lo que quiero enfocar, hablando acerca de en la unidad, ¿verdad? Y en el común acuerdo. Su papá y su mamá, a pesar de las dificultades, procuraron que usted y sus hermanos lograran sacar el colegio, el 6º grado, el 9º, el colegio, y fueron a la universidad, aunque sus hermanos tuvieron la bendición de hacerlo bajo el techo de su papá. Usted le tocó hacerlo ya acá a nivel de ya adulto con su esposa y su familia, pero lo que le quiero decir es que eso es parte de uno de los beneficios que hay cuando en un hogar hay común acuerdo y hay entendimiento para alcanzar ciertas metas. De lo contrario, se va a fracasar. Siempre en el mismo contexto, tomando el texto bíblico, hermano Juan Diego, para su comentario. Sí, bueno, el texto definitivamente, Jesús con su sabiduría, él cuando es atacado, porque justamente lo que pasa ahí es un ataque en contra de la obra que él había realizado, expulsar demonios, y los enemigos pues lo acusan de que él está aliado con el príncipe de los demonios. Pero él dice, eso no es posible, porque ¿cómo puede una casa dividida contra sí misma no prospera? Lo más seguro es que se destruye. Y pues justamente nosotros lo traemos al tema de las familias, ¿verdad? Una familia dividida, lo más seguro es que va a ser destruida. A lo largo de la historia, nosotros podemos darnos cuenta que aquellas familias que han logrado avanzar en sus proyectos, en sus empresas, en sus países, en las iglesias, en realidad en todos los ámbitos en los que nos podemos desarrollar como seres humanos, siempre las familias que avanzan son aquellas que se mantienen unidas, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Ahora, yo quiero decirles que cuando hablamos de familia o hablamos de hogar, hermano Víctor, no necesariamente estamos hablando del ideal que toda persona quiere tener del matrimonio, de que el esposo, la esposa, los hijos, hay un matrimonio ideal, porque yo he visto familias unidas o he visto familias, hogares unidos, que no existe papá o que no existe mamá, que es un padre soltero o es una madre soltera, y yo he visto que quedaron, le voy a poner el ejemplo de los que quedaron huérfanos, ya siendo de 21 y de 30 años ellos, por dar un ejemplo, pero no habían casado,
y se quedaron sin papá y sin mamá, y luego se quedaron las dos hermanas juntas con el hermano, y los tres ellos quedaron juntos, y luego yo le pregunté, ¿y esta casa de quién es? De nosotros. Y esa que están haciendo ahí, de mi hermano, y aquella de mi hermano, y esta de la mía. ¿Y cómo han hecho? No, dice, entre los tres nos hemos ayudado, y entre los tres hemos construido, y entre los tres nos hemos apoyado para que todos tengamos una casa propia. Cuando yo encuentro hermanos así o familias así, mire, mi respeto, porque ¿qué hermano le va a decir, mira, hagamos tu casa primero, Víctor, Juan Diego y yo te vamos a ayudar con los bloques, y luego nos vamos a ayudar a Juan Diego y ustedes ayudan a él, y luego ustedes me ayudan a mí, y entre los tres hacemos? Yo he visto ejemplos de unidad en ese aspecto. Pues, ¿qué queremos decir? Que cuando hay unidad, lo contrario es división. En la división hay destrucción, pero en la unidad hay fortaleza. Víctor, siempre siguiendo con el tema, y si tienes algunas otras ideas, aportarlas. Sí, me hiciste recordar, mi hermano, sobre experiencias propias. Yo soy producto de una aventura, voy a decir así. Yo me crié solamente con mi madre, que en paz descanse. Mi padre fue un alto ejecutivo de Unicomer, allá en los 70s y los 80s. Le correspondía pues establecer casi en todo Honduras las agencias Curazao y Tropigas. Pues en una de esas experiencias de establecer esas tiendas, mi padre se quedó en un hotel y conoció a mi madre. Producto de ese encuentro y dando honor a su nombre, mi padre, que en paz descanse, pues nací yo. Me crié con dificultades, éramos la familia más pobre del famoso barrio Los Mangos, allá en Choluteca, y me tocó vivir experiencias de las que recuerdo, dije, la historia no se va a repetir conmigo de engendrar hijos y abandonarlos. El Señor me ha dado la bendición de ser padre de un chico de 19 años y una princesita de 10 años, y yo sueño, ¿verdad?, que ellos lleguen lejos. Digo todas estas experiencias porque pues el que los hijos estén con sus padres, estos crecen pues saludables emocionalmente, psicológicamente, esa estabilidad le da a ellos la seguridad pues para que se rompa, vamos a decir así, esa historia en la que yo estuve imbuido. Entonces ya uno viviendo la experiencia de estar con los hijos, con la familia. Y hay una palabra que dijo usted, hermano Leopoldo, que es un ideal, ¿verdad?, de la familia, del hogar. Pasan, pues, situaciones difíciles. Uno que, pues, lamentablemente, ¿verdad?, uno llega a situaciones, pues, que hoy no vale la pena comentar, pero el caso es que un hogar establecido emocionalmente, psicológicamente y con principios de Dios dentro de la mente y el corazón de estos hijos es por lo que uno ha vivido. Es decir, uno no quiere que la historia se repita con nuestros hijos. Nosotros tenemos una costumbre con mis hijos, pues de una familia, de orar, ¿verdad? No nos vamos a acostar mientras no hayamos orado y nos turnamos para orar, a veces reflexionamos en un texto bíblico, porque pues yo no quiero que mis hijos vivan la experiencia que su servidor vivió. Yo mi adolescencia, desde la niñez a la adolescencia estuve buscando de Cristo Jesús, pero a donde me acercaba a las confesiones religiosas no llenaban las expectativas hasta que a los 18 años, que llegué a Cristo con un cabello largo y pues con prácticas del mundo de las que no me siento satisfecho, pues rompí esa línea, como dije hace poco, y no quiero que mi descendencia la repita. Entonces, estamos hablando de que la estabilidad del hogar es en base a experiencias que uno vivió y que no quiere que se repitan, y ahora, pues, la bendición de contar con el conocimiento de Cristo Jesús, de la palabra santa, pues, uno ya establece principios o parámetros dentro de la familia. Correcto. Bueno, ¿cuál es la idea del tema esta semana? Hemos hablado, ayer escuchaba hablar acerca del caso de la familia de David. Y cuando tu familia no cree en ti, o cuando tu misma familia no cree en ti. Me gustaba el tema de ayer, cuando tu misma familia no cree en ti. Hoy, tomando el tema de un hogar en división, queremos hacer énfasis en lo que sí funciona, en el sentido de por qué algunas familias o hogares
se fortalecen, permanecen, siguen, avanzan, aun cuando falta papá, aun cuando falta mamá, aun cuando quedan los hermanos. Conozco una joven que a los 18 años quedó con murió, no sé cómo sucedió, pero murió el papá y la mamá, y ella a los 21 años o a los 24 años se quedó con su hermana de 14, su hermano de 12 y su hermanito de 7, y a ella le tocó ser papá y mamá, y no logró terminar su universidad cuando era la circunstancia. Y ese hogar en unidad, los hermanos miran a ella como su mamá y la aprecian, la aman, la estiman, porque se mantenieron unidos en esa base. Entonces aquí lo que queremos hacer es que muchas veces la familia como núcleo, si es en el ideal como estamos diciendo o no es en el ideal, podemos fortalecernos y entender que en esa unidad podemos prosperar, pero que cuando no tenemos un común acuerdo, fracasamos. Juan Diego. Sí, definitivamente la importancia de estar unidos es más que trascendente en esta época que nos ha tocado vivir. Existen, yo estaba justamente hace un par de días viendo un programa que era sorprendente porque el papá no se había enterado para nada de que su hija había estado en contacto con gente de el papá era alemán, ellos eran una familia alemana. Ajá. Y la niña de 15 años había estado en contacto con un integrante de ISIS, aquel grupo que realmente terrorista, ¿verdad? Ajá. Y pues la niña de 15 años en contacto con este muchacho, al final de cuentas se le escapó, él reportó la desaparición y al poco tiempo él se entera de que la hija está en Siria, justamente cuando están aquellos ataques entre esta confrontación contra ISIS, y la niña pues está ahí con el muchacho, ella dice que lo ama, y en todo ese tiempo el papá reflexiona y dice, yo cómo no me di cuenta. ¿En qué momento ella empezó a tener contacto con este joven? ¿Cómo fue que su mente se llenó de ese tipo de ideas? Pero pasan ese tipo de situaciones. Estamos expuestos, especialmente los jóvenes, ahora están expuestos a las redes, son conectados por personas de las cuales nosotros no tenemos información alguna, y mientras más aislados estamos como familia, mientras cada uno de nosotros está en su dormitorio, aunque estemos en la misma sala, pero cada uno conectado con el celular o con algún programa de televisión, o estemos en la misma casa pero no compartiendo el mismo tiempo en actividades comunes, este tipo de situaciones se van a dar, se van a presentar, y se están presentando no solo en Europa. Acá, en Honduras, seguramente muchas niñas están en este momento conectándose con personas desconocidas que sí, les están trayendo algún tipo de ideas que no les van a ayudar para nada en el desarrollo de su personalidad. Hermano Víctor. Víctor. Sí, hermano, interesante la historia que cuenta el hermano Lush. Quiero comentarles, hace unos días atrás, hará esto como un mes, decomisé el celular a mi hija, a mi pequeña de 10 años. Sé que cometí un error, darle un celular a los 8 años. Me arrepentí de veras haberle dado un celular, ese dispositivo. Y ella me decía, dame dinero, porque quiero comprar no sé qué, pero en Roblox. Ajá. Y resulta entonces que yo le decía, yo no invierto dinero en ese tipo de cosas. Y ella entonces buscaba a sus tías, sus tíos, para comprar en línea no sé qué, ¿verdad? Yo no soy practicante de esos juegos virtuales llamados Roblox, pero el caso es que una noche me detuve a revisar el celular de mi pequeña, mientras ella estaba pues plácidamente durmiendo. Me sorprendió el grupo de amistades, el grupo con el que ella interactuaba, y obviamente no traeré o no haré trascender aquí lo que estaba leyendo, pero me sentí muy triste porque los de fuera estaban incidiendo dentro de ella, en su comportamiento, cosas
que no son correctas para una niña cristiana, una niña que tiene su desarrollo social dentro de la iglesia y por supuesto el lugar donde estudia. De manera entonces que cuando se despertó al día siguiente yo le dije: Alondra, su celular está decomisado. ¿Y por qué, papi? Bueno, por esta razón y esta razón. No objetó porque estaba muy consciente que ella estaba dentro de un círculo, una burbuja, y había visto un comportamiento en ella, ¿verdad?, que no corresponde a una chica de 10 años, una inteligencia, una mentalidad de una chica de 18 o 20 años. De manera entonces que tuve que decomisar el celular y le dije que pues hasta que ella sea responsable con el uso de esos dispositivos es que se le va a dar uno. Pero lo que quiero comentar aquí es que mientras nosotros no seamos responsables y estemos atentos de qué es lo que hacen nuestros hijos, dónde navegan, con quiénes relacionan, el mundo virtual los está educando y nosotros estamos, como no somos de esta generación, ¿verdad?, que ya vienen con el chip incorporado, entonces como que nos desatendemos. Creemos que con orar y motivarles a asistir a la iglesia ya es suficiente. En este núcleo donde nos desarrollamos es importante que estemos siempre supervisando qué es lo que hacen nuestros hijos. Y como dice el dicho, si nosotros no sabemos educarlos en casa, los de la calle nos lo educarán. Y por supuesto, ese es uno de los factores de división dentro de un hogar. Y es importante esto que estamos hablando, Juan Diego, y también hermano Víctor, es que la situación que se da es que en apariencia podríamos ser una familia ideal y podríamos ser una familia muy unida, pero quizás internamente, como lo explicaba el hermano Víctor y ahora Juan Diego, de repente podemos aparentar estar unidos, pero quizás estar muy divididos, cada quien en su mundo. Sí. Cuando se vino el COVID, me recuerdo de que cayó la cuarentena y dije yo, bueno, el primer día me quedé encerrado, el segundo día me quedé encerrado, pero el tercer día dije, aquí ya no vamos a hacer nada, dije yo, y el tercer día me llamaron porque la PT tenía que salir a las calles a ver qué se hacía para orar, y me acuerdo que creamos un programa que en unión con otro canal se llamaba Dios no está en cuarentena, está en tu casa, y salíamos todas las noches a orar. Pero a lo que le quiero llevar es que mi sobrino dijo, su mundo era su cuarto, la universidad, su cuarto, el colegio, el cuarto, comer, dormir en el cuarto y todo. No salía, porque hasta el cuarto tiene su televisor. Entonces cuando de repente estaba en cuarentena y todo el mundo estaba aislado, decía, yo no sabía que yo vivía en cuarentena, en el sentido de que él vivía en su propia burbuja. Ahora, ¿qué es lo que le queremos dar a entender? Le estaba diciendo, el otro día yo estaba hablando con mis papás y yo viajé, y estando allá yo busqué a platicar, y estando ahí yo comencé a estar viendo unos temas del celular y escribiéndole a unos pastores, pero mi papá estaba por allá, y entonces dije yo, bueno, he viajado tanto tiempo, vengo acá y no estoy aprovechando a platicar con mi papá, porque mi papá está yo estoy aquí en el celular, dejé mi celular y traté de platicar con mi papá y luego con mi mamá, pero de repente por un momento yo me quedé callado, tranquilo, ¿verdad?, en la hamaca, meciéndome, y de repente mi papá con su celular y mi mamá con su celular, y yo dije, puchica, como que no estoy aprovechando el tiempo. Lo que le estoy dando a entender es que aún en los adultos de 75 y 80 años que saben manejar las redes, de repente podemos estar perdiendo la oportunidad de tener ese tiempo que tuvo el pastor Juan Diego cuando fuimos a Guatemala, de ir a desayunar con su mamá y con su papá. De repente algunas veces yo hago lo mismo, viajo 3 horas hasta El Salvador a un lugar que se llama San Miguel y le digo a mi mamá, vamos a cenar o vamos a desayunar. ¿Por qué? Porque yo no estoy todos los días como para comer con ellos. Esto es bien importante de ver, porque algunas veces podemos estar en la misma mesa, pero como decía el pastor Víctor, pero podemos tener un celular cada uno en nuestras manos y estar divididos en el pensamiento, en el sentimiento, en los objetivos, en los planes o en los proyectos que podamos tener. Entonces, vamos a irnos a una pausa comercial y luego regresamos hablando acerca de la importancia de este tema de lo que es un hogar en división que perece o va al fracaso si no entendemos lo que está pasando dentro de nuestra familia o dentro de nuestros hogares. Nos vamos a pausa, ya regresamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras.
a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios. Sintonízanos 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo, nuestra reunión general todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Continuamos con este su programa Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual, controversial. Así que, hermano Víctor, continuamos hablando de este tema tan interesante de cómo fortalecer la familia y entender lo dañino que es la división en las familias o en los hogares y cómo fracasan las familias y la importancia de saber tener el mismo pensamiento, el mismo entendimiento y el mismo enfoque. Hermano Víctor. Sí, me recuerda, por ejemplo, el caso cuando Pablo escribe a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde el 14 dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando enfatizamos el aprendizaje de la palabra del Señor y criamos a nuestros hijos bajo el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, estamos ayudando a nuestros hijos para que estén con una armadura especial. Esa armadura, en base a la palabra del Señor, ayudará a que nuestros hijos, que son parte esencial de un hogar, de nuestro hogar, ayudaremos a que nuestros hijos
estén pues creciendo en la sabiduría, el conocimiento de la palabra del Señor, y cuando tengan que volar o enfrentarse a una situación difícil, pues el Espíritu Santo podrá ayudar a recordar, como así lo dijo en efecto Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Entonces, el Espíritu ayudará para que estos hijos en quienes hemos inculcado el aprendizaje de la palabra del Señor puedan tomar decisiones importantes. Pero, ¿qué sucederá con nuestros hijos cuando no hemos enfatizado el aprendizaje o el conocimiento de la palabra del Señor? Serán decisiones basadas en experiencias de otros, en la sabiduría animal, como dice el escritor de Santiago, que la sabiduría pues de esta tierra es una sabiduría animal, y por tanto entonces puede ser que se tomen decisiones incorrectas que a la larga pueden hacer que caigan en fracaso. De manera entonces que una parte importante para que nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia se mantenga hermetizada, diría así, contra cualquier dardo que venga externo, pues creo que la palabra del Señor es importante. Lo que podríamos agregar, hay muchos factores, por supuesto, pero quiero enfatizar este. Juan Diego, su comentario. Sí, creo que la familia, si la familia es fuerte, el país es fuerte. Es una declaración que han dado aquellos que han estudiado las relaciones que se dan entre un país fuerte con la composición de sus familias. Definitivamente estamos viviendo una temporada en la que nuestras familias están siendo vulneradas. Hay intereses poderosos, fuertes, de tal manera que hay, de hecho, sociedades que creen que lo mejor es que cada uno de los miembros de la familia desarrolle su propia personalidad, de tal manera que se independice, que sea muy independiente. Lo promueven, pero ¿qué han ganado? Porque hace muchos años que lo iniciaron, este proceso. El resultado es que son familias en las cuales prácticamente no existe un nexo. Los padres mueren en el abandono, los hijos viven cada quien su propia vida, los vecinos no se conocen. Estoy hablando de un país europeo en el que están pasando muchas muertes y nadie se da cuenta, ni siquiera los vecinos. Se dan cuenta cuando empiezan a sentir el mal olor del cuerpo del vecino que vivía solo, que falleció. Porque fueron sociedades que lamentablemente se enfocaron en establecer familias muy autosuficientes, no tener relaciones fuertes como familia, y eso pues realmente ha generado este panorama. Y en nuestro contexto, nuestras familias definitivamente son fácilmente vulnerables, son fácilmente manipulables y responden muchas veces los medios, el comercio, hacia una relativización de los valores, hay mucha permisividad, de tal manera que los padres, para poder quedar bien con sus hijos, les dan dinero, les dan cosas materiales, en vez de darle el tiempo. Ya lo dijo aquel famoso cantante, ¿verdad?, de Venezuela, creo que era, que no basta darle todo lo que yo no pude tener cuando fui niño, porque finalmente ese niño lo que espera, lo que demanda, es el tiempo del papá, de la mamá. Y lamentablemente Honduras tiene este fenómeno que muchos padres han migrado, dejando a los hijos solo con la mamá, o algunas veces migran las mujeres y quedan los niños con el papá. Y es triste el panorama porque vemos muchos niños que ante la ausencia del papá están sufriendo, anhelando ese tiempo que podían tener con sus padres. Entonces, ese énfasis ya lo decían en la reunión que acabamos de tener, en la reunión de pastores, el pastor Josué Oces estuvo hablando sobre este tema de las idolatrías modernas, que son la riqueza, entre otras de los ídolos modernos, que por buscar el sueño americano perdemos aquello que es más valioso,
que lo constituyen mi esposa, mis hijos, y pues personalmente he tenido que enfrentar este tipo de desafíos juntamente con mi esposa. En algún momento yo estaba trabajando, ganando X cantidad de dinero, luego me ofrecen un trabajo, solo que es un poco más retirado, a 5 horas, allá en la costa norte, y era por el doble de salario. Ajá. Pero nos sentamos y decidimos, bueno, ¿qué es mejor? Más dinero, pero menos contacto, los niños estaban más pequeños, y en ese momento nosotros como familia decidimos que era mejor estar con la mitad del salario, pero estar juntos, Correcto. que tener más dinero, pero estar separados. Correcto. Creo que Alguien podría decir, Pastor Juan Diego, alguien podría decir, ay, qué tonto es el Pastor Juan Diego. Sí, definitivamente. Sí, o sea, ay, qué tonto, ay, ¿por qué no lo tomó? Pero yo eso le iba a decir. En varias oportunidades yo le he dicho, necesitamos un misionero en Catacama, y usted me dice, la familia. Y esto es un punto bien importante. Quiero enfatizar porque las familias divididas fracasan, o un hogar en división fracasa o no permanece. Es triste porque, hermano Víctor, yo he visto, por ejemplo, en ciertos lugares donde el Día de la Madre, un hermano llega primero, el otro hermano llega después, el otro hermano llega después, y después digo, pues sí, pero ¿por qué llegan todos separados y cada quien con su pastel? Porque el hermano mayor no le habla al menor, es enemigo, y si se encuentran, se dan a machetazos. Así. Y porque la hermana menor no le habla a la mayor. Entonces, los que no se hablan con aquellos que no se hablan, hacen su grupito de 3 y van a celebrarle a la mamá primero y después van los otros 3. A eso nos referimos con la división en el hogar y por qué muchas familias fracasan. Y también la importancia de ver la unidad cuando el dolor de mi hermano Juan Diego es mi dolor y cuando el triunfo de mi hermano Víctor es el triunfo de todos. Ese es un punto, hermano Víctor, que queremos hacer énfasis, pues nosotros vemos ese factor de que sus triunfos son mis triunfos, hermano Víctor. Sí, claro. Sin embargo, a pesar de esa división entre los hermanos, existe algo en común que los permite a ellos reunirse, que es en este caso su madre, para poner el ejemplo que mostraba. Ciertamente, ¿verdad? Cuando nuestros niños dejan de serlo y ya entraron a, pues, una edad en la que se creen independientes, en la que ellos ya creen pues que es hora de volar de casa y a temprana edad pues poder formar familia, sus propios fracasos o éxitos, sus propias situaciones difíciles de repente hacen que entren en conflicto con aquellos otros hermanos, incidencias posiblemente de una pareja que pues no tiene empatía con sus cuñados, vamos a decir así, porque he conocido casos, ¿verdad?, donde ese núcleo familiar, esa unidad de hermanos se rompe por la incidencia, en este caso si son 3 hermanos, voy a decir así, y una hermana, pues se encuentran esposas cuyas, pues siendo cuñadas de la muchacha, incidieron negativamente, es decir, entre ellos mismos se arman un problema y marcan la división. De ahí entonces que los hijos deberían de comenzar a tomar decisiones radicales en recordar pues que primero es la familia, el núcleo de la familia, y que primero se conocieron a los hermanos a pesar de las dificultades que tuvieron durante su niñez o adolescencia, y pues sí se dan ese tipo de casos. Yo he conocido algunos, y para contextualizarlo algo doméstico, recuerdo que mi madre cuando estaba pues todavía viva, había la ocasión, 2 ocasiones importantes en el año que nos permitían juntarnos, aunque yo estuviera distante, era el Día de la Madre y el 31 de diciembre. Nos juntábamos, yo era el que llevaba el pastel, otros llevaban los refrescos y pues la otra hermana llevaba el respectivo regalo, nos dividíamos ese tipo de responsabilidades para gratificar a nuestra madre, para darle pues un tiempo alegre, y el 31 a las 12 de la noche nos juntábamos para agradecer a Dios por el año que había finalizado y por la perspectiva de un nuevo año. Sin embargo, cuando ya nuestra madre fallece, pues ese tipo de costumbres hacen que cada quien estemos divididos, como en efecto pues yo tengo a mis hermanos a la distancia, y alguien tuvo la idea genial de crear un grupo en WhatsApp de nosotros como familia, en donde ahora compartimos, ¿verdad?, nuestras experiencias diarias.
Y eso es bien positivo porque yo le decía a mis primos el otro día, ¿quién queda vivo de los 5 hermanos de mi hermana, de mi mamá? ¿Quién queda vivo de los 5 hermanos de mi mamá? Y le dije, ya murió mi tío Luis, ya murió mi tía Irma, ya murió mi tío Chente. Digo yo, solo queda Mari, pero es como sobrina que se crió como hermana. Solo queda mi mamá y mi papá. Ahora quedan las nueras, ya partió una nuera. Entonces le digo, cuando mi mamá muera, le digo yo, este grupo de 15 primos, ¿qué nos va a motivar a reunirnos? ¿Qué nos va a motivar a estar unidos? Y lo que decía el pastor Víctor, en la familia, por ejemplo, ahorita Juan Diego, el día de mañana, que faltan muchos años, Juan Diego, cuando ya no esté su papá y su mamá, ustedes van a ver que eso que su papá y su mamá les enseñó de hermanos, les va a mantener unidos como familia. Pero cuando esos valores y esos principios, ese amor, no se fortalece, cuando papá y mamá mueren, todos los demás salen por diferentes caminos. Y esa es una de las situaciones que se necesita fortalecer. Y es importante que nosotros lo veamos. Pastor Juan Diego decía, si la familia está bien, la sociedad está bien. Si la familia está bien, la iglesia está bien. Es bien importante saber, si la familia está bien, la sociedad está bien. Y si la familia está bien, las iglesias van a estar bien. Pero si las familias están mal, la sociedad está mal. Y si las familias están mal, de una manera indirecta, la iglesia se va a afectar. Y este sería otro tema, porque el tiempo ya nos avanzó, pero para la próxima semana será este tema de por qué tantos jóvenes se meten en las pandillas. Hablemos de los 80, 90 como pandillas, 80, 90 como pandillas. Pero en la actualidad sabemos que esos 80, 90 y en el 2000 desaparecieron las pandillas y ahora lo conocemos como las maras. ¿Por qué tantos jóvenes se metieron en las pandillas y se fueron a las maras? ¿Y qué sucedió? Una de las situaciones por qué se dio es este punto, cuando en el hogar internamente no se fortalecieron los valores, los principios, el amor de Dios y el amor de un papá y una mamá para lo que pudieran ser como jóvenes en esta sociedad. Vamos a ir a una oración por las familias, Voy a pedir a Pastor Juan Diego que ore por las familias de nuestras iglesias y de Honduras, por nuestros niños, y luego cuando el Pastor Juan Diego termine voy a pedir al Pastor Víctor que ore por nuestra nación y como iglesia en el compromiso que nosotros tenemos para esta nación. Oramos, Juan Diego. Te damos gracias, Señor, esta noche por darnos esta oportunidad de platicar, de reflexionar sobre la realidad que vivimos como familias. Y nuestro anhelo como líderes de tu iglesia, como personas comprometidas contigo, siempre es buscar el beneficio de cada uno de nosotros, tanto el papá, la mamá, los hijos. Todos necesitamos el apoyo de unos hacia otros. Sabemos que hay muchos padres que se esfuerzan, muchas madres que luchan por sacar adelante a sus hijos. Así que desde este lugar, Señor, oramos por cada mamá. Amén. Que se esfuerza, que trabaja, amén, que da siempre la mía extra. Por cada papá que está pensando en sus hijos, que está buscando lo mejor para sus hijos. Amén. Pero también por cada uno de los hijos, para que valoren, para que aprecien el esfuerzo de los padres. Amén. Y que tengan un corazón valiente para hacer resistencia a la avalancha de tentaciones que están llegando sobre su vida. Sabemos que es algo fuerte, sabemos que están pasando por temporadas sumamente complicadas. Posiblemente nosotros, cuando jóvenes, experimentamos alguna situación de tentación fuerte, pero seguramente hoy ellos están enfrentando tentaciones mucho más fuertes que las que nosotros enfrentamos. Y por eso oramos por este grupo de jóvenes, nuestros hijos, los hijos de Honduras, las madres de Honduras, los padres de Honduras, por la familia en general en este país. Amén. Para que si esta familia, Señor, se mantiene unida, fuerte, firme, esforzándose cada día por mejorar, seguramente Honduras estará en mejores condiciones. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo llegamos hasta las partes más superiores del cielo en donde tú estás sentado, Señor. Estamos delante de tu trono celestial. Padre Celestial, bendice nuestra nación Honduras.
Bendice a nuestro nuevo presidente, el señor Nasri Asfura. Amén. Bendice, Señor, todo el equipo con el que se rodea, Señor, para saber administrar este país. Amén. Padre Celestial, que el éxito con que administre este país, Dios, incida grandemente, positivamente, Señor, sobre toda nuestra amada Honduras. Padre Celestial, bendice los 18 departamentos de nuestra querida Honduras. Bendice a cada autoridad, Dios, representada a través de los gobernadores, a través de los alcaldes, a través de los diputados, Señor, y el cuerpo de regidores. Que dé sabiduría para saber, Señor, legislar en el caso de aquellos que están en el Congreso, a aquellos que están en el Ejecutivo, Señor, para saber cómo administrar las finanzas, para aquellos que imparten justicia. Pedimos, Padre Celestial, que les ayudes a tener, Dios, como brújula tu santa palabra y no prevaricar, Señor. Pedimos que bendigas a nuestro amado país, que sostengas en tus manos, Padre, este país, el corazón de América, que tú puedas bendecir, Señor, a tu pueblo en especial, que podamos ser, Señor, como fermento de cambio, que podamos ser esa luz en las tinieblas, que podamos ser esa sal que da sabor. Ayúdanos, Padre, para ser un pueblo que no se avergüenza de ser hijos tuyos. Amén. Ayúdanos, Padre, para poder incidir con nuestro testimonio y nuestro ahínco en predicar tu palabra, para que salgan, Señor, de las tinieblas y lleguen a tu luz admirable. Amén. Padre, en tus manos encomendamos a nuestra nación, en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. tenemos un minuto, hermano Víctor, un minuto. ¿Dónde va a ser el culto unido este domingo? Culto unido en la comunidad de Ojojona, el municipio de Ojojona, en la escuela, creo, Pablo Zelaya Sierra. Tendremos a partir de las 9 de la mañana y la expectativa es, pues, por ahí unas 1,500 personas, adorar a nuestro soberano Padre Celestial. Las iglesias de Cristo de Ojojona y Tegucigalpa. Y en la zona de Francisco Morazán. Sí. Ahí está la invitación. Saludos y bendiciones, Juan Diego. Nos despedimos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos miramos el próximo jueves. Amén.